Tenemos 30 días para aprender cómo tenemos que convivir con el virus. ¿Sabes por qué? Porque en septiembre comienzan los BRE y en Barranquilla sabemos que en septiembre se siente que viene diciembre y si viene diciembre. Y ellos son los que tienen que decir caso por caso, es decir, platanizado acá a Barranquilla, cuando se coja un mototaxi, porque tenemos que convivir. Estoy convencido que las instituciones de educación superior de Barranquilla y los colegios de Barranquilla escucharán esta propuesta y estarán dispuestos a colaborar en esto, porque ellos son los llamados, ellos son los que saben cómo es que se... 3, 2, 1. Bueno, hoy estamos con el gran Ricardo Quintero, profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Ricardo ha desarrollado una propuesta muy interesante acerca de cómo convivir con el COVID-19 en Barranquilla, así que hemos decidido convertir esta propuesta en un podcast para conversar un poco acerca de qué podemos hacer y pasar un poco de la preocupación a la acción. Así que, si quieres, Ricardo, cuéntanos un poco quién eres y de dónde surgió esta propuesta. Gracias, Mario. Bueno, comencemos por mi nombre, ya lo dijiste, mi nombre es Ricardo Quintero. Fundamentalmente yo me considero un educador. Interesante decir que soy barranquillero, nací en Barranquilla, crecí en Barranquilla, me formé en Barranquilla. De manera que toda mi trayectoria profesional ha sido en Barranquilla. Yo estoy trabajando en empresas acá en la ciudad desde los 18 años, que fui mensajero, fui auxiliar de oficina, después tuve una jefatura de una sección, después ya manejé una operación y desde los últimos de una operación en una compañía acá en Barranquilla siempre. Y desde hace 17 años ya yo estoy en este mundo de la docencia universitaria. Yo soy docente hoy en día de la Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla, como lo dijiste, en la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta. Yo también voy a la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Universidades en Barranquilla y Santa Marta me llaman para cursos de posgrado. Entonces dijéramos que he sido una persona que he vivido en la ciudad de Barranquilla, que hoy en día, dijéramos, la docencia es en lo que me desempeño. Y que, como lo dices tú, que lo veníamos conversando, veníamos preocupados con esto que está pasando con el COVID, y creo que llegó el momento de pasar a otra segunda fase, y es como escuché y ahorita pudiera explicar de dónde sale esto, que es ocuparnos un poco sobre este COVID que está sucediendo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en este momento, como lo hemos visto en muchos países, es importante que la academia dé un paso al frente y ofrezca su experticia para aportar soluciones. Creo que tu propuesta tiene muchos objetivos que son realizables y también me di cuenta que los resultados del estudio tienen algunos detalles que van un poco en contra del sentido común y de lo que estamos haciendo un poco en este momento. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, lo hemos hablado y tienes razón de lo que cuando te refieres a la academia como la que siempre va a la vanguardia construyendo información. Ese es el deber ser, ese es el sentido de la academia, de generar conocimiento para entender e impactar entornos. Y es lógico que en la academia, en donde por supuesto ello a la vanguardia es en información, le llamo yo técnica del virus, ¿no? Información epidemiológica, y esta es parte de la importancia de los estudios sociales para entender el impacto del virus en la sociedad. Es evidente que había que esperar un tiempo ahí te lo estoy amarrando con de dónde sale la idea. Lo que pasa es que nosotros, el virus es de un día para otro, ya lo sabemos. Un día nos enteramos que existía el virus y casi que literalmente al otro día ya estábamos confinados porque el virus llegó. Y cuando comienzan a desarrollarse las primeras semanas del confinamiento, pues lo que había era mucha información, pero información de todo tipo, información valiosa para entender qué era lo que estaba pasando, por supuesto, pero también había información, verdades a medias, y era evidente que había mucha desinformación dentro de la información que circulaba. Y por eso era que era difícil diagnosticar exactamente desde la experticia o desde las áreas de conocimiento que uno maneja exactamente qué era lo que estaba pasando. Y claro, cuando llega el mes de junio, la desinformación sigue, es decir, el exceso de información donde hay información que es evidente que no es cierta,
ronda las redes sociales, pero también hay información valiosa y verdades a media. Esto que acabo de describir se junta con una realidad, y es que en Barranquilla comienzan a subir las UCIs, los muertos, los contagios, y entonces en la ciudad se comienza la gente a estresar y a preocupar por lo que está pasando. Es en ese momento, en el mes de junio, que es cuando yo, preocupado con lo que está pasando, en ese momento yo sentía, no recuerdo o no sabría decirte qué me preocupaba más. Si cómo estaban creciendo las UCIs llenas y los muertos en la ciudad y los contagios, o la desinformación que había en la ciudad de por qué pasaba eso, que era por indisciplina social de la gente, por ignorancia, por incultura, porque es que aquí en Barranquilla todo es pensar en carnaval. El daño en la autoestima que nos han hecho con tanta información que nos bombardeaban en ese momento, y la crisis, llamo yo crisis, los resultados de UCIs, contagios subiendo. Es allí donde comienzo yo preocupado a entender que uno no debe preocuparse sin ocuparse, ¿no? Y cuando entonces comienzo a buscar para diagnosticar la situación, estamos hablando de segunda semana de junio, pues llego a dijéramos en el diagnóstico, 3 puntos cruciales, obvios, pero lo obvio no existe, pero documentándome llegué, para entender lo que estaba pasando y poder hacer una propuesta, llegué a 3 puntos fundamentales. El primero, que el virus llegó para quedarse. Eso suena obvio, lo obvio no existe, repito mucho en mis clases, pero hay que entenderlo así. Esto lo que quiere decir es que este virus no es que porque mañana sale la vacuna, pasado mañana todos nos vacunamos y tras pasado mañana ya está desterrado como la tosferina. No, los expertos dicen que esto no va a suceder así. Y encontré que no solo el virus llegó para quedarse, sino que sociedades que logran superar el pico alto, como llaman los epidemiólogos de contagios, vuelven a la calle y luego comienzan los rebrotes. Entonces parece que es convivir con que si se descuidan, comienzan los rebrotes del virus. Eso lo primero. Lo segundo que encontré es que cuando hay una calamidad como esta, como una pandemia, las autoridades lo único que tienen que hacer es tomar medidas para proteger a la gente. Y cuando uno revisa qué es lo que ha hecho aquí el gobierno nacional, en decretos de presidencia de la República que me puse a investigar, son más de 40 en el marco de esta emergencia, y uno revisa cuáles son esos decretos o qué buscan los decretos, y por supuesto es o restringirnos la movilidad, que es una forma de contener el virus, o ayudarnos con pedagogía a enseñarnos exactamente que debemos usar tapabocas, distanciamiento social y ese tipo de cosas. Cuando uno baja eso a la ciudad de Barranquilla pasa exactamente igual. En Barranquilla se han tomado, y es porque me puse a investigar, más de 50 entre decretos y resoluciones. La alcaldía de Barranquilla ha tomado más de 50 durante toda esta pandemia, y uno comienza a leer de qué se tratan esos decretos, resoluciones, y es lo mismo, pensados en ayudar a controlar la pandemia en la sociedad. Es decir, segundo punto, ¿qué es lo que le toca hacer las autoridades? Tomar medidas, y ponernos ahora, cuando uno diagnostica, es desgastarse si esas medidas son las suficientes, que si se tomaron a tiempo, que si se toman parte, faltan, que si son completas. Eso ya es desgastarse. Cuando uno quiere diagnosticar una situación, lo importante, segundo punto, es que lo que le correspondía hacer a las autoridades, la hicieron, tomar medidas. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer punto es que uno se pone, para el diagnóstico, se pone a analizar los resultados en ese momento en Barranquilla en junio, y encontraba lo que acabo de describir. Cifras subiendo de contagios, de UCI, de muertos y demás. Y entonces allí, cuando tenía esos 3 elementos, ya uno llega a la conclusión. Aquí hay una crisis de resultados. Y todo lo que hemos manejado grupos, hemos pasado por allí, por crisis de resultados. Y cuando entendí que estábamos en una crisis de resultados fue cuando dije, aquí cualquiera que haya manejado crisis, somos capaces de aportar. Porque la teoría para manejar crisis da exactamente igual si la crisis es de un grupo de 10 personas, un grupo de 100 personas o un grupo de 2 millones de personas, que somos los que estamos viviendo en Barranquilla. Dijéramos que allí es en donde caigo en cuenta yo dónde nace todo esto, y me doy cuenta que sí podemos aportar en una propuesta de solución para convivir con el virus aquí en Barranquilla. Por supuesto. También me comentabas que esta crisis de resultados tenía unas consecuencias muy claras, y me parece interesante que hablemos un poco de eso también. Sí, lo que pasa es que la mejor forma de contar dónde está la crisis de resultados es entendiendo que estamos entrampados en un círculo vicioso. El círculo vicioso yo lo describo de esta manera. En la ciudad de Barranquilla hay muchos contagios. Las cifras estaban disparadas. UCIs, muertes estaban disparadas. ¿Qué hacen las autoridades? Restringirnos las salidas.
Claro. Entonces, pico y cédula estricto, toque de queda, ley seca, fueron unas medidas estrictas para restringirnos las salidas. Al restringirnos las salidas, pues por supuesto que el contagio baja, pero el que el contagio baje porque restringieron las salidas tiene un efecto colateral indeseado, y es que la economía se comienza a estrangular. Porque entonces ya no hay consumo, la gente no está en la calle, se pierden los empleos, se pierden las empresas y comienza un problema social complicado. Sin embargo, se cumple el objetivo, y es contener el virus por restringir la salida. ¿Qué es lo que me inquieta a mí? Que en este momento, como ya bajó el contagio a partir de las medidas estrictas que tomaron, entonces ahora de nuevo vamos a reactivar y nos dejan salir a la calle. Eso es lo que estamos haciendo en la ciudad en estos días. ¿Qué es lo que me preocupa? Que como de nuevo vamos a salir a la calle, los contagios van a subir y dentro de 15, 20 días estarán tan disparados que van a restringir la salida, seguimos estrangulando la economía y así estamos en un círculo eterno en el que debemos romper. Pero, decía yo, me inquieta que estemos saliendo a la calle y simplemente es que salimos a la calle porque controlamos el contagio en Barranquilla, lo controlamos porque nos restringieron la salida y claro, ahora dentro que vamos a volver a salir, que vuelven a las actividades no esenciales a abrir, que vuelve, en fin, que ya el pico y cédula no es tan grave, que ya no hay toque de queda, entonces va a subir el contagio y así estaremos en ese círculo vicioso con ese efecto colateral de estrangular la economía. Esa es la mejor forma de entenderlo. ¿Cómo? Y ojo, que también aquí es algo importante, fíjate que yo hablo de estrangular la economía, que es un problema real, que ya el DANE lo está diciendo, de cómo va el desempleo y demás, sino que también hay una parte complicada que tiene que ver con violencia intrafamiliar a partir de estos confinamientos, con incrementos de alcohol y drogas a partir de este confinamiento, porque esos son datos oficiales que están a la vista de todo el mundo. Hay algo que no se ha cuantificado que tiene que también ver con esto que es el efecto no deseado, y es el niño no va al colegio con lo que eso significa para su relacionamiento y jugar, porque están guardados. En fin, aquí comenzamos a perder todo, pero logramos el objetivo, y es que se controle los contagios y salgamos a la calle a volvernos a contagiar para volvernos a encerrar. Eso es lo que yo digo que hay que cortar, es decir, ese círculo vicioso el que hay que romper, y es la propuesta en la que yo estoy trabajando y en la que quiero presentar, es romper ese círculo vicioso. ¿Y dónde se rompe el círculo vicioso? Es en que aprendamos a convivir con el virus para que cuando salgamos a la calle sepamos cómo debemos convivir con el virus. Aprendamos a convivir con el virus. Que a partir de este diagnóstico que hice yo y a partir de evidenciarlo en este círculo vicioso, quiero decirte que me puse a trabajar en esta propuesta de solución pues para la ciudad, y allí encontré que para hacerlo el secreto estaba, pues secreto no, eso lo dice todo el mundo, es en pedagogía y compromiso para aprender a convivir con el virus. De acuerdo, creo que la clave está en apuntarle a crear mejores hábitos a través de la pedagogía y romper un poco ese círculo vicioso, ¿no? Ahora, ya que tienes este diagnóstico, ¿cómo crees que podríamos abordar el tema? Sé que hiciste un sondeo que muestra unos resultados que me parecen importantes y si quieres hablemos también un poco del tema. Interesante. Mira, lo que pasa es que ya entonces está diagnosticado. Crisis de resultados, no resultados, entonces para llegar a resultados, un círculo vicioso perverso en el que estamos. Entonces, ¿cómo hacía yo para presentar una propuesta? Pues por supuesto, y esto tiene que ver, cuando hay una crisis de resultados, todos los que saben de crisis más o menos se maneja igual. Siempre ha sido así y da resultados, repito, no importa si la crisis es de 10 personas, de grupos de 10, de 100 o de 2 millones. Dos cosas es lo que hace toda persona que más sabe manejar una crisis. Lo primero es mirar qué hacen las sociedades, en este caso, que han superado la crisis. Es decir, ¿hay sociedades en que han podido convivir con el virus? Si la respuesta es sí, pues ves y pregunta qué es lo que están haciendo ellos para comparar con lo que hacemos nosotros y allí comenzar a superar el virus, el problema, o la crisis, dijéramos. Y lo segundo que hace uno es irle a preguntar a los que están viviendo la crisis para decir qué estás pensando, cómo estás viendo la cosa, para ver cómo nos comprometemos para superar una crisis, que es lo segundo. Lo primero es preguntar qué están haciendo los que la tienen, los que han superado crisis, y lo segundo es
comprometer, es decir, en la medida en que los que están viviendo una crisis no, primero reconozcan que la tienen y dos, se comprometan a superarla, no hay nada que hacer. Entonces, para contarte de la investigación que hice en Barranquilla, quisiera primero contarte sobre qué están haciendo sociedades que han superado el problema, porque lo investigué. Simplemente me puse a buscar qué sociedad ya había, como caso de éxito, tener el virus controlado. Y en esos días, te estoy hablando del mes de julio, encontré un tuit de una epidemióloga que se llama Zulma Kunkunubá, que es muy famosa, es una autoridad mundial en temas de esto del COVID, y trabaja con Imperial College, es colombiana, y ella para esos días publica un trino sobre el caso de Vietnam. Y ella allí da el paper de dónde está la información y ella en su trino simplemente hace como un resumen ejecutivo de qué ha hecho Vietnam para suprimir o contener, la palabra técnica es lo de menos, pero que es caso de éxito como sociedad. Y son 5 temas en los que han trabajado donde los 3 primeros son técnicos, que eso lo saben, kit y rastreo y cuarentenas, esos son técnicos, pero los 2 últimos, el cuarto era pedagogía clara, y el quinto era compromiso social. Entonces, claro, cuando busco en información secundaria, lo que han hecho en Vietnam era lo que estaba diciendo yo, para superar una crisis hay que comprometerse, y uno se pregunta, ¿estamos comprometidos en Barranquilla? Y 2, para poder superar esto, tiene que haber una pedagogía clara para saber cómo se convive con el virus, y uno se pregunta, ¿y aquí la gente aprendió a convivir con el virus? Entonces, esto es lo que le da sentido a la pregunta que me hacías de qué fue lo que hice yo de una investigación donde hice una encuesta de 17 preguntas, donde por vía WhatsApp la movimos en Barranquilla, y aquí sí quiero darle un agradecimiento especial a todos los que me ayudaron, docentes universitarios, porque a los primeros que me les acerqué fueron a los docentes en la Universidad Sergio Arboleda. El apoyo que me dieron para entre todos en nuestros grupos de WhatsApp mover la encuesta fue valiosísimo. Todos a quien les pedí que me ayudaran, así lo hicieron. Y fíjate, Mario, que la encuesta la respondieron 594 personas. Es un sondeo, quizás matemáticamente para representar toda Barranquilla no es, pero sí es suficiente para entender qué estaba pensando la gente sobre el virus. Ahí hay unos resultados que están abiertos, es una información pública que en cualquier momento el que me lo pida se los doy, hasta nos podemos comprometer a hacer un video para dar todo el detalle. Sin embargo, te quiero contar unos resultados que me permiten entonces sí, a partir de estos resultados, la propuesta que quiero hacer. Primero, en ese momento, el trabajo de campo de finales de julio, el 48% de los que respondieron a la encuesta decían que ya conocían a un familiar o amigo con el COVID. Ya era, seguramente hoy ya pasó del 50%. ¿Y por qué me pareció importantísimo ese resultado? Porque no olvides que para ese momento de julio, una de las cosas que nos tenían bombardeado era que el COVID era una patraña, que el Estado es que pagaba 30 millones de pesos y que la gente llegaba era con un dolor de uña y salía muerto por COVID para cobrar. ¿Te acuerdas de eso pasaba? Y a mí me parecía increíble que aquí la gente sí estaba viviendo el COVID. De hecho, había otra pregunta que tenía que ver si tú considerabas que el COVID era una enfermedad delicada que te podía matar. Y allí salió que el 78% decía totalmente de acuerdo y el 18% decía parcialmente de acuerdo. Algo así como que el 94% reconoce en la enfermedad algo delicado, que también contrastaba con lo que nos tenían bombardeado en ese momento, que nos decían que cuál es la alarma con el COVID, que en últimas, y los muertos, que en últimas todos los días la malaria mata más gente y la hambre mata más gente, como dándole poca importancia a esto, que era una gripita más. Y yo decía, pero si aquí la gente en Barranquilla tiene conciencia a la luz de ese sondeo. Hubo una pregunta sobre si, una pregunta directa, ¿has cumplido con todas las normas? Primero se te decían las normas, tapaboca, lavado de manos, distanciamiento social. ¿Has cumplido con esas normas en el último mes? Y quiero decirte, Mario, que el 77% dijo totalmente de acuerdo, yo cumplo con eso. Entonces rompe la lógica esa información de que aquí en Barranquilla todos somos indisciplina social, por ignorantes, por incultos, porque nada más pensamos en carnaval. El daño que nos han hecho en el autoestima, esto que nos bombardearon en esa época, acá en Barranquilla, es evidente. Entonces yo decía, pero yo no puedo creer que estos resultados, la gente tiene conciencia, la gente se cuida, la gente sabe que esto es serio, y mira que al final había una pregunta que para mí era clave, que la pregunta es, ¿qué medidas que en ese momento no se habían tomado consideras tú que se deben tomar para superar la crisis? Esa pregunta, yo puse unas respuestas de opciones que eran las que decían la gente en la calle.
¿Y qué me llamó la atención? Más o menos el 70% de las respuestas se repartieron entre que venga la policía y el ejército, que eso lo decían en ese momento en junio, que el que esté en la calle no cumpla, que lo metan preso y lo judicialicen. Estaban pidiendo al ejército que militarizaran la ciudad, que viniera el gobierno nacional e interviniera el Ministerio de Salud. Esa la gente también dijo, porque aquí no somos capaces de manejar una crisis. Lo tercero que dijeron fue que le hicieran pedagogía a la gente, es decir, como el encuestado decía, que a la gente tienen que enseñarle, yo sí sé cómo, y que la gente no sabe cómo hacerlo. ¿Qué indica eso? Que los encuestados lo que están diciendo es que venga un tercero a solucionarnos un problema de nosotros porque nosotros no somos capaces. Había una respuesta que era que nos convocaran como sociedad para solucionar el problema, que es lo que yo estoy diciendo con esta propuesta. Esa marcó 30 y pico %. Entonces, fíjate, Mario, que la encuesta lo que me permitió a mí saber es que aquí dentro de la sociedad nos estaban haciendo un daño grueso con todo lo que nos han bombardeado de que la culpa es de los barranquilleros por tener estos índices tan altos de contagio, cuando yo veía que la gente pareciera que se estaba portando medianamente bien. Eso es lo que yo llamo problemas que comienza a golpearle al barranquillero la autoestima. Y claro, una sociedad en crisis que está convencido que el problema de la crisis es porque yo soy, porque eso fue lo que nos dijeron, porque somos ignorantes, porque somos incultos, porque nada más pensaron en carnaval. Y no hay forma de superar una crisis así mientras los niveles de autoestima de que entre todos tenemos que construir una solución, no hay forma de que ese discurso caiga en cuenta mientras esos problemas de autoestima diagnosticados en junio estaban. Claro, mi hipótesis es que ahora estamos a finales de julio, que esto mejoró es por las medidas restrictivas serias que hicieron y que si no se está trabajando en la propuesta que trabajar pedagogía como lo han hecho las otras sociedades, entonces lo más probable es que vamos a estar en unas semanas de nuevo con los casos disparados, rebrotes y teniendo que guardar. Porque no estoy seguro que el tema de pedagogía y el tema de autoestima, mira que te estoy nombrando un elemento nuevo, se esté trabajando mientras en este momento, por eso la propuesta de trabajar en aprender a convivir con el virus. De acuerdo, de acuerdo. Es interesante que si se estudia un poco a fondo el comportamiento y se avanza en pedagogía clara, se pueden obtener resultados gigantes. Ahora, teniendo en cuenta todos estos resultados que viste en el sondeo y el diagnóstico que hiciste, ¿cuál sería la propuesta concreta? Mira, sobre la propuesta de convivir Barranquilla con el COVID, el nombre lo dice, tenemos que aprender a convivir con el COVID, no a suprimirlo, a que se vaya, a guardarnos, porque ya dijimos que esto tiene unos efectos tan nocivos que nosotros tenemos que hacer que volvamos a la normalidad, entre comillas, la normalidad hasta donde se pueda, pero que aprendamos a vivir con el COVID. Y es allí donde viene la pregunta, ¿es que acaso nosotros sabemos en Barranquilla vivir con el COVID? Y con todo lo que he contado, mi respuesta es no. Ven y te doy un caso concreto de que salí en estos días como para hacerlo gráfico, que salí a hacer una compra. Y vi en una esquina de Barranquilla a un vendedor de tintos, de café tinto, y tú sabes que ellos acá en Barranquilla no solo venden café y aromática, sino que venden pan con mantequilla y tal, el rebusque, trabajando. Y tenía 3 clientes que en ese momento le estaban comprando un café. Yo pregunto, ¿nosotros en Barranquilla sabemos cuál es el protocolo para comprar un café en la calle? ¿Qué dice el protocolo? Entre otras cosas, yo no lo sé. El protocolo dice que cuando salimos a la calle con tapaboca no se puede comprar nada en la calle para consumir en la calle porque te toca quitarte el tapabocas para tomarte el café y entonces hay contagio. Si la respuesta es sí, el protocolo dice que nadie en la calle puede consumir nada, ¿qué hace? Entonces mira el problema que tenemos. Por eso es que tenemos los contagios y van a volver, porque la gente no sabe eso. Yo creo que sí se puede hacer, pero debe haber un protocolo. ¿Cuál es? Yo no lo conozco. Entonces, ¿se debe quitar el tapabocas? ¿Cómo se quita? ¿Así? ¿Y qué hago con el tapabocas? ¿Lo dejo en la mano, lo meto en el bolsillo o dónde lo tengo? ¿Ahí estoy corriendo riesgos o no? Cuando tomo el café, que fue lo que me llamó la atención, estamos en Barranquilla, entonces la gente se pone a hablar y hasta reírnos y demás. ¿Debemos guardar distancia o cómo hacemos? Ya dije lo del tapaboca en la mano, ¿dónde lo pongo? ¿En la mano? ¿Lo pongo en el bolsillo?
Fíjate que nada más es un ejemplo elemental de lo que nos pasa en el día a día. Yo me pregunto, ¿hay pedagogía clara para que en cada una de las cosas que hacemos en Barranquilla uno sepa cómo comportarse? Y mi respuesta es no. Hay muchas dudas y muchas inquietudes. Mira que me refiero a una de las respuestas del sondeo, de la encuesta que te cuento. Dije, el 77% dice que cumple con todas las medidas de autocuidado. Ahora quisiera ver a un experto que mire a esa persona que dijo que cumple y es muy probable que diga, esa persona no lo está haciendo bien. Lo sabe uno como docente que lo vive todo el tiempo, que el estudiante dice, profesor, yo estoy haciendo bien el ejercicio, y cuando uno lo ve, mira, te estás pasando, este paso no lo estás, por ejemplo, no lo estás cumpliendo, y el estudiante estaba convencido que lo estaba haciendo bien. Entonces, es allí cuando viene el tema de la pedagogía clara. Tenemos que lograr unos protocolos Made in Barranquilla, lo llamo así, que la misma sociedad barranquillera diga, ¿qué hago cuando pasa esta situación? Acabo de decir uno, cuando salgo en la calle voy a tomar tinto, para que la gente con pedagogía clara aprenda cómo comportarse en esos eventos que hay en Barranquilla. Fíjate que la propuesta arranca, primero, un compromiso de la sociedad, de todos, desde la alcaldía, pasando por las universidades, siguiendo por los medios de comunicación, incluyendo a los colegios, entrando por las iglesias. Todos los actores de la sociedad barranquillera, primero tenemos que comprometernos a reconocer primero que no sabemos cómo convivir con el virus, y dos, a comprometernos a que nos expliquen cómo hacer. Entonces fíjate que aquí estamos hablando de aprender a convivir con el virus, y la palabra aprender es esa, a que me digan a mí en mi día a día cómo debo hacer para usar o no el tapabocas. En el ejemplo del tinto, sigo con eso, la persona que vendía el tinto, en el momento en que estaba vendiéndolo, él se bajaba el tapabocas y lo tenía en la barbilla, y yo pregunto, ¿el protocolo dice que hay que dejarlo así o es mejor quitárselo o qué? No lo sabemos. Entonces aceptemos que no lo sabemos todavía, que tenemos que aprender, y entonces cuando ya la sociedad quiera aprender, porque necesitamos convivir con el virus, es aprendiendo a vivir con él, entonces es cuando aparecerán los que saben enseñar. Y los que saben enseñar son los docentes, es los que han hecho toda su vida, llámale docente, llámale profesor, llámale maestro, ellos saben cómo se enseña, es lo que han hecho toda su vida, y es cuando hay que convocar a las universidades, a los colegios, a los que saben en cómo se enseña, a que nos digan, que nos hagan la pedagogía clara de cómo tenemos que enseñar. Y viene el tercer punto, Mario. Por supuesto, un docente enseña lo que sabe, su experticia. Y aquí de lo que se trata es de enseñar cómo convivir con el virus. Pues por supuesto, yo soy docente, tengo 17 años de docencia, yo sé cómo se enseña, pero ese conocimiento yo no lo tengo. Entonces, igualmente hay que convocar a los que saben de coronavirus o de COVID. ¿Quiénes son? Los epidemiólogos de Barranquilla. Aquí en Barranquilla hay suficientes facultades de medicina para que aquí hay expertos en el tema, y ellos son los que tienen que decir caso por caso, es decir, platanizado acá a Barranquilla, cuando se coja un mototaxi, porque tenemos que convivir, el mototaxista que debe hacer, la persona que se monta, ya van dos ejemplos, mototaxi y cuando se toma un tinto. En fin, es todas las situaciones que podamos en Barranquilla, tiene que existir un protocolo. Los epidemiólogos son los que tienen que decir qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Los docentes son los que tienen que construir los contenidos pedagógicos y comunicárselos y enseñarlos, y va a haber una ciudadanía que está esperando esos contenidos para aprenderlos, y estoy convencido que allí es donde rompemos el círculo vicioso que describí ahorita. Sí, totalmente de acuerdo. Hablaste también el compromiso de la sociedad, y creo que esa parte es clave. Pero la pregunta sería, ¿tú realmente si crees que la gente le caminaría a eso? Hombre, de eso no me cabe la menor duda. Te voy a decir la respuesta, pareciera que medio en broma o medio en broma, pero creería que aquí está el primer argumento. Pero es nosotros estamos comenzando el mes de agosto. Tenemos 30 días para aprender
cómo tenemos que convivir con el virus. ¿Sabes por qué? Porque en septiembre comienzan los BRE y en Barranquilla sabemos que en septiembre se siente que viene diciembre y si viene diciembre es carnaval, y Barranquilla, que es una ciudad alegre por naturaleza, que es una ciudad que está, de verdad llevamos 3 meses tristes por toda la tragedia que hemos vivido, de cuántos muertos tenemos, cuántas familias están en este momento, de verdad lo que significa este virus en términos de muerte, es una tragedia la que hemos vivido, y esta es una ciudad que es insostenible vivir meses y meses y meses de tragedia. Ahí nada más que los barranquilleros tenemos que reaccionar, entre otras cosas no te lo conté, eso es otro que salió en la encuesta que hicimos. Preguntamos qué es lo mejor de vivir en Barranquilla del barranquillero. Mario, el 21% dijo que lo mejor es la alegría del barranquillero. Una persona alegre, por definición, que está viviendo esta tragedia de estar viendo lo que estamos viendo, de estar preocupado como están preocupados, esto es insostenible. Y ya está llegando la última parte del año, que es donde nosotros siempre hemos sentido, porque la alegría de Barranquilla es todo el año, que siempre el barranquillero está buscando las razones para estar alegre, que es cuando llega septiembre, los break y demás. Esto es nada más para decir, no podemos darnos el lujo de llegar diciembre, precarnaval y carnaval, independiente que se cancelen, no estoy hablando de que no se van a cancelar, ese tema no, es que no podemos llegar nosotros a no saber convivir con el virus y que nos cojan las temporadas de diciembre, de enero, de carnaval y demás, porque no sabemos a dónde va a llegar. Dijéramos que esta es la parte medio en broma. La parte medio en serio tiene que ver con que todos estamos perdiendo, lo decía ahorita. Aquí el empresario que todavía no ha quebrado está perdiendo plata. Transmetro, cuando Transmetro estaba en operación normal, tenía una crisis financiera seria. Ahora que está el 35%, pues por supuesto, a cada ratico estoy leyendo en prensa que tienen un problema pidiéndole ayuda al gobierno central para que lo financien, y está operando. Uno habla con taxistas y la situación, ellos ya están trabajando, y la situación, ellos sienten que los ingresos no están llegando ni a la mitad de lo que tenían fuera de cuando no teníamos esta pandemia. En fin, los que están trabajando, afortunadamente estamos trabajando, estamos sintiendo la crisis. Los que no lo están haciendo, se está viviendo ya el problema social de pérdida. Pero si a eso le sumamos a los temas estos que hablamos de lo que significa el cansancio de la gente, lo que significa los problemas psicológicos de la gente, eso es suficiente para decir, la gente se va a comprometer a aprender, a que nos enseñen cómo es que tenemos que convivir con el virus. Sí, correcto. Ahora, ¿qué crees que hace falta para pasar de la propuesta a la acción? Es la parte última, que quizás, listo, que siga ahora, ¿cómo lo hacemos? Es decir, yo parto que la sociedad barranquillera está esperando a que alguien le proponga aprender a convivir con el virus. 2, estoy convencido que las instituciones de educación superior de Barranquilla y los colegios de Barranquilla escucharán esta propuesta y estarán dispuestos a colaborar en esto, porque ellos son los llamados, ellos son los que saben cómo es que se enseña. Estoy convencido que todo el que tenga epidemiólogos en Barranquilla estarán convencidos de que ellos aquí aportan lo que tengan que aportar. ¿Qué necesitamos? Más gente que se vincule en esto. Necesitamos toda la sociedad, comenzando por la alcaldía de Barranquilla. Cuando la alcaldía de Barranquilla sea el primero que dé el paso y diga qué hacemos para impulsar esta idea, inmediatamente ya vendrán empresarios, vendrán de todos los sectores de la sociedad a apoyar la idea. Entonces, lo que sigue, el paso a seguir es, a partir de este video, aspiro a que sea el punto de partida de divulgar lo que tenemos, que se entere alcaldía, se entere gremios, se enteren todos los que se tienen que enterar que esto existe, que nos contacten, porque inicialmente tengo yo el contenido completo de la propuesta, que a partir de allí yo voy divulgando, y estoy seguro que en muy corto plazo ya tendremos una masa crítica interesante de interesados en que esto se cristalice, y a partir de allí estoy convencido, Mario, que en poco tiempo Barranquilla terminará convertida en un caso de éxito, no como el de ahora, que ya controlamos el pico. No, el caso de éxito es de la primera ciudad que logró contener el virus eternamente, y la ciudad seguía su dinámica medianamente normal. Sabemos que hay unas cosas que no, por ley no se pueden hacer, pero medianamente normal, y nunca hubo un rebrote, y esto querría decir que es la ciudad que ya venía siendo ejemplo en Colombia en los últimos años de lo que significaba un progreso sostenido, constante y pujante,
hasta en el momento que nos llegó la pandemia, que nos cogió, es que era normal, nadie, como comencé esta conversación, de un día para otro nos cogió, y claro que nos hicieron mucho daño cuando nos dijeron que la culpa es que nos pegaron a la autoestima. Digo, no me cabe duda que cuando ya todos nos comprometamos con esto, las autoridades, y comencemos, Barranquilla terminará siendo un caso de éxito a nivel mundial de una sociedad que logró aprender a convivir con el virus. La ciudad volvió a la normalidad, entre comillas, donde pondamos, los casos siguieron controlados y nunca hubo un rebrote del coronavirus. De acuerdo, hombre. Yo creo que con esta propuesta la ciudad tiene una oportunidad de convertirse en un caso de éxito. Me parece también interesante la convocatoria que has hecho para que la gente se una a la propuesta, que aportemos ideas entre todos y que a través de un colectivo podamos llegar como a una nueva normalidad, que yo creo que es lo que todos queremos. Entonces me gustaría que sí que invitaras a la gente a participar y también que nos contaras cómo la gente se puede comunicar contigo. Abierta, y agradezco también el espacio para todo el que quiera aportar en esta idea para fortalecerla y para llevarla y cristalizarla. Lo estamos esperando. Créanme que esto nace exclusivamente de mí. Todo lo que he hecho hasta ahora ya lo expliqué por qué. Me interesó hacerlo simplemente por pasar de no seguir preocupado sino ocupándome. Ya lo traje hasta acá, pero a partir de acá, esta es una propuesta de ciudad. Ojalá todo interesado en llevar esto a la práctica, que crea que aquí está de verdad una propuesta que nos va a ayudar a todos, se vincule a ella. Aquí estoy dejando contactos, estoy dejando correo electrónico, estoy dejando en las redes donde vamos a publicar, hagan el comentario, escríbanme al correo. Pedirle a las autoridades, pedirle a la alcaldía de Barranquilla que se vincule, pedirle a las universidades que se vinculen. Estoy convencido que la Universidad Sergio Arboleda, que es donde yo estoy vinculado, ellos van a tener una decisión, es decir, su aporte decisivo en esto va a ser muy importante, pero no basta solamente con ellos. Necesitamos que todas las fuerzas vivas de la ciudad se unan alrededor de esta idea y entre todos la saquemos adelante. En la medida en que yo vea que hay una masa crítica que está interesada en salir adelante, pues yo me comunicaré, buscaremos la forma de comunicarnos, de ordenarnos, es decir, de organizarnos, de contar ya el detalle de todo lo que tengo, y a partir de allí seguramente estaremos organizados y dispuestos a llevar esto a feliz término. Les agradezco mucho el tiempo para mirar de qué se trató. Les agradeceré eternamente los comentarios que le hagan a esta propuesta y, por supuesto, eternamente agradecido de toda la vinculación que voy a tener para sacar esto adelante.